Aleluya. Abran sus Biblias en el Salmo 27, versículo 10. Voy a estar utilizando hoy la versión Nueva Biblia de las Américas, pero es muy similar a la 60. Hoy es un día especial para las mamis, ¿vale? Amén. Hay una mami pronto por aquí. Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida. Esta Sarita pronto va a ser mami. Y también tenemos del otro lado a Gladys, la más joven y la más adulta. Amén. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Salmo 27:10. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Padre, gracias por este domingo. Gracias, Señor, porque es un domingo especial en tu pueblo. Tú también tuviste madre, Señor. Y conoces de primera mano el amor de una madre. Escogiste a una entre muchas en el mundo. Y caminaste entre ellas y creciste a su lado, Señor. Si hay un amor que tú conoces, es el amor de la madre. Y también viviste y vives el amor de nuestro Padre Celestial. Señor, que esta palabra transforme los corazones. Necesito que me ayudes a exponerla. Porque no solamente habla del amor de la madre genuino, sino también de tu amor eterno. Gracias, Señor, por todo lo que haces y por lo que harás en cada madre aquí representada. Oramos por las nuestras que están lejos, por quienes todavía la tienen en vida en nuestros países. Por favor, bendícelas y llévalas en el hueco de tu mano. Espíritu Santo del Dios Trino, necesito tu ayuda para exponer hoy tu evangelio. Y que de aquí nadie salga igual como ha venido, sino transformados por tu amor, tu gracia y tu misericordia. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Bueno, como no podría ser de otra manera, el tema va dirigido a las madres. Amén. Lo he titulado El amor de madre y el amor de Dios. El pasaje que voy a utilizar hoy es un pasaje un poco fuerte. Es un pasaje que está lleno de fortaleza. También es un pasaje y un capítulo lleno de amor. Pero es que no puedo calificar el amor de una madre de otra manera que no sea la fuerza, ese amor genuino que la distingue del resto de amores que existen. El predicador Charles Spurgeon dijo una vez de ese amor de madre en su hogar: los que piensan que una mujer detenida en casa por su pequeña familia no está haciendo nada, piensan lo contrario de lo que es verdad. Apenas puede la madre piadosa dejar su hogar por un lugar de adoración, pero no sueñen que está perdida para la obra de la iglesia. Lejos de eso, está haciendo el mejor servicio posible para su Señor. Madres, la formación piadosa de sus hijos es su primer y más apremiante deber. Amén. Acompáñenme al Antiguo Testamento,
al segundo libro del profeta Samuel, capítulo 21, verso 1. Amén. Dice así la palabra del Señor. En los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. Y David buscó la presencia del Señor. Y el Señor dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muertes a los gabaonitas. David sabiamente consulta a Dios para afrontar los momentos crónicos de su vida y su reinado. Él estaba preocupado. Ya había pasado 1 año, había hambre sinónimo que no había lluvia porque todos vivían de la cosecha. Pasa el 2.º año, sigue habiendo hambre, y llega el 3.er año y dice que algo pasa. Y eso nos puede mostrar a nosotros que a veces espiritualizamos todas las cosas. Vemos a nuestro enemigo pues en cada mata, en cada zancudo que nos pica, ¿sí? Y él en sabiduría entiende de que los tiempos y la naturaleza pues pueden variar, pero 3 años sin lluvia ya indicaba algo diferente, que algo estaba pasando. Amén. Busca al Señor y el Señor le revela la causa. Una vez más vemos como el rey David busca la dirección de Dios y nos muestra a nosotros cada vez que hay una adversidad, cada vez que sucede algo, a aquel que conoce todas las cosas. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros oramos y no tenemos la paciencia de esperar. Creemos que ya oramos y ya se da por hecho de que el Señor pues le va a decir sí, amén a eso. Dios responde aquí y le dice: en Israel no hay lluvia porque han faltado a un pacto. Saúl mató y quiso aniquilar a este pueblo. En el libro de Josué, capítulo 9, se registra ese pacto. Ellos eran vecinos, pero habían escuchado, les pongo en contexto, ellos eran vecinos del pueblo de Israel que viene avanzando, conquistando ciudades. Escuchan todo lo que estaba haciendo Josué de la mano de Dios e intentan engañarlo. Se disfrazan de ropa vieja, buscan panes viejos para que él creyera que ellos venían de muy lejos para buscar alianza, pero eran vecinos. ¿Qué pasa? Que David, al ver lo que estaba sucediendo, cede al pacto en el nombre del Señor. Amén. Pasa el tiempo y Saúl, por ego, por arrogancia, va en contra de este pueblo, faltando al pacto que había hecho Josué. Todo el pueblo sufrió el pecado de Saúl, porque no llovió y no había comida para nadie. Ya sea porque lo aprobaron o por lo menos no lo lamentaron, ni ninguno hizo posible estorbar al rey para que no faltara al pacto. Cuando leo el pasaje en la dirección que lleva, no puedo evitar detenerme, mis hermanos y hermanas, en las consecuencias que sufren nuestros hijos por nuestras decisiones. A esta altura Saúl ya está muerto, pero él faltó a un pacto que se había hecho con Dios. Y los gabaonitas querían que ese pacto se cumpliera y se pagara por ello. ¿Cuántas adversidades sufren y hemos sufrido nosotros, los hijos y nuestros hijos, por nuestras decisiones? Lo que viene en adelante es aún más terrible.
Saben, nuestras madres y nuestros padres en este día, en dirección a la madre, no son perfectos. No existe un ser perfecto, solo Jesús de Nazaret. Y a pesar de lo que haya hecho nuestra madre y su pasado, nosotros tenemos el deber de honrarla. Es difícil honrar a alguien que sus decisiones nos ha hecho sufrir, nos ha hecho tener una vida difícil. Pero Dios quiere a hijos que le honren a Él a pesar de los padres. Y Él ordena desde el principio: honra a padre y madre y te irá bien. De hecho, en el Decálogo es el único mandamiento, que tiene promesa. Podríamos recordar ahora, yo mientras preparaba este mensaje, cada decisión de mi madre, y ella escucha todas las prédicas y sabe que hablo de ella. Una madre, 4 hermanos, cada uno con un padre. No fue fácil, y menos el mayor, que tuvo que asumir un rol para acompañarla y proveer desde muy temprano. Pero hoy por hoy, con el amor de Dios en mi corazón, en su tiempo pude perdonar y amarla ahora con locura. Porque no se trataba de mí, sino que en todo ese proceso había un propósito de Dios. Y fue lo que Él me mostró, todo eso, toda esa vida que ella llevaba. También tenía un propósito y hoy le sirve al Señor. Amén. Vamos a ver aquí el amor de una madre, que a mí particularmente trajo mucha bendición a mi vida. Cuando los gabaonitas le dicen a David, para continuar en el texto, que todo esto había sucedido y estaba sucediendo porque Dios le revela que habían faltado al pacto, él sabía que algo aquí tenía que pagarse. Mis hermanos, muchos de nosotros en el matrimonio hemos hecho pactos. Y aunque no nos hemos casado muchos delante de Dios, me refiero a una iglesia, Él estableció la ley. Por lo tanto, cuando vamos ante el juez o el alcalde, quien case de la manera civil, también estamos presentando ante Dios. Porque toda ley es puesta por el Señor. Romanos 12. Amén. De hecho, yo no puedo casar si primero a mí no me presentan de que pasaron por el juzgado. Pero algo pasa en el camino de nuestra vida, que los pactos no se cumplen. Hay algo en nosotros que, como cuando no se ajusta a la situación, como que no me gusta. Como que no. Pero Dios no es así. Y Él espera que su pueblo cumpla su pacto. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Cuando David escucha esto, yo supongo que él tembló porque todo lo que estaba sucediendo era justo. Habían faltado al pacto con Dios y por eso no había lluvia. Y cuando tú te das cuenta ante lo que estás viviendo, que lo que vives es porque es una causa justa, porque es una consecuencia de lo que has hecho, hay que solucionarlo. Y a David le tiembla el ser, porque está al frente de un pueblo que está padeciendo por su antecesor, por un pacto que no se cumplió. Ese pacto se encuentra en Josué capítulo 9. Dios esperó siempre que Israel cumpliera la promesa a los gabaonitas, pero no fue así. Esto hace hincapié en varios puntos. Primero, Dios espera que cumplamos nuestras promesas. Dios espera que las naciones cumplan sus promesas. El tiempo no disminuye nuestra responsabilidad con las promesas.
La corrección de Dios puede llegar mucho tiempo después de la ofensa, porque Él es Dios. A veces nos presentamos allí cuando viene el matrimonio y nos dicen repita esto, y uno lo repite porque hay que casarse. Pero yo una vez le decía a mi esposa, pero es que ahí uno tiene que detenerse. Ese hombre tiene que decir, usted está seguro, medite cada punto, porque esto es para toda la vida. Matrimonio tiene una raíz que habla de proteger la matriz. Por lo tanto, nosotros como hombres tenemos que proteger a ese vientre. Nosotros tenemos la vida en nuestra semilla y en ella se procrea. Si hay un problema en las relaciones, tanto la comunicación es el no cumplir las promesas. Qué ligeros somos a veces para soltar una promesa, muchas veces para salir de un rollo. Pero es peor. Pasaron mucho tiempo desde que Saúl muere y Dios pasa factura. 3 años sin lluvia. Le pregunta y le dice, fue por el abuelo. Esto que vive es por el abuelo, que se la pasaba metido en esos brujos y en esa historia, en esas cartas y toda esta historia. La expectativa de Dios, mis hermanos, es que nosotros cumplamos los pactos, porque debemos tener la confianza de que Él va a cumplir su parte, o no lo ha hecho hasta hoy. Aquí estamos, y es porque Él prometió cuidarnos. ¿Saben por qué vemos el arco iris? Porque en un día hizo un pacto de no volver a destruir al hombre con agua. Pero ahora viene otro juicio, que será por fuego. Cada vez que usted ve el arco iris, Dios en los cielos recuerda su pacto de no destruir al hombre. Seguimos en el verso, el capítulo base, segunda de Samuel 21, esta vez de 2 al 6. Dice así: y llamó el rey a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los de Israel, sino del remanente de los amorreos. Y los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl había procurado matarlos en sus celos por los israelitas y los de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué debo hacer por ustedes? ¿Y cómo haré restitución para que bendigan la heredad del Señor? Entonces los gabaonitas le respondieron: no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre en Israel. Haré por ustedes lo que digan, les dijo el rey David. Y ellos dijeron al rey: del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que se nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos y los ahorcaremos delante del Señor en Gibea de Saúl, el elegido del Señor, y los entregaré, dijo el rey. David no llega en una condición de rey, sino como de siervo. Para ese momento, estas cosas se solucionaban así. Este pueblo le dice: dame a tus muchachos, los que vengan de Saúl, a esos 7, porque esto se tiene que cumplir y se tiene que pagar la falta del pacto. Él sabía que al cumplir esta parte, todo iba a restablecerse. Y a veces nosotros, hermanos, debemos tomar decisiones muy difíciles, pero son las únicas que tenemos para que todo comience a fluir como antes.
7 varones de sus hijos. Imagínense ese momento donde estos hombres con justicia le dicen al rey: dame de tus muchachos. Las madres detrás. Versículos del 7 al 9 dice: pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del pacto del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. El rey tomó a los 2 hijos de Rispa, hija de Ajat, Armoni y Mefiboset, que ella había dado a Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Barzilai, el meolatita. Entonces los entregó en manos de los gabaonitas, que los ahorcaron en el monte delante del Señor. De modo que los 7 cayeron a la vez. Les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. El amor del que quiero hablarles es de Rispa, de esta mujer concubina del rey Saúl. Ella no pudo negarse, porque eso había que cumplirlo. Había un pacto y se había roto. Yo puedo imaginarme por un momento ella recordando a Saúl su necedad, su orgullo, su altivez, todas las decisiones que tomó. Se muere y todavía hoy sigue pagando con sus decisiones, como muchas de nuestras familias. Por eso Dios quiere que el hombre se sujete a su mandato, para que nuestras decisiones repercuten en nuestros hijos para bien. Porque nuestra naturaleza caída tiene orgullo, altivez, vanidad, arrogancia. Somos egoístas y pensamos solucionar como hombres un problema, y después pasa algo y la mujer y los hijos tienen que resolver la situación. David había hecho un pacto con el hijo de Saúl, y él rescata de la elección a Mefiboset, porque eran 2. Ahora quiero que vean en el verso 10 el amor de esta madre, que es el núcleo de este mensaje. Y Rispa, hija de Ajat, tomó tela de cilicio y lo tendió para sí sobre la roca. Desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos, y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos, ni de día, ni las fieras del campo de noche. La cosecha arranca en abril y llovió en octubre. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Cuidando los cuerpos de sus hijos, día y noche. Peleando contra lobos, contra zorros, contra zamuros y águilas, y todo lo que pudiera venir en contra de lo que quedaba de sus hijos. Yo trato de entender esto y veo a una mujer que no tenía la culpa de lo que había decidido Saúl, y que sus niños pasaron factura. Pero aún así quería cuidar su heredad, quería cuidar lo que ellos tenían. 5 meses, día y noche. Digo, Señor, pero ¿cómo comía esta mujer?
Traté de buscar a alguien que tuviera algún comentario, no lo encontré. Digo, Señor, entonces era alguien que pasaba, la gente pasaba y le ayudaba a comer. Pero su amor trascendió todo lo que podía hacer cualquiera allí. Los otros 5 recibieron también la misma bendición, porque no solo defendió a sus hijos, el resto de sus hijos. Con sol, sin lluvia, cuerpos de niños de 12, 15 años y una buena cuerda, pueden pasar meses. Todo se pudre, pero quedan los huesos allí. Y allí estuvieron. Miren, usted puede pasar años sin llamar a su madre, pero usted toma el teléfono y ese día no hay un reclamo. Ese día no hay nada sino... ¿Dónde está, cariño mío? Porque así son ustedes. ¿Cómo puede estar una mujer sola peleando 5 meses para que no le toquen los cuerpos de sus hijos? Por amor. Y ese amor me recuerda a un amor que sobrepasa todo entendimiento, que es el de nuestro Señor. Ella sabía que había maldición allí. Deuteronomio 21, 23 habla de que todo hombre que muere en un madero colgado es maldito. Por eso Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que cuelga en un madero. Ese amor no iba a caer en saco roto. Y no creo que exista ningún amor de una madre que caiga en saco roto. Versículos 11 y 12. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Ajad, concubina de Saúl, David fue y recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, que estaban en posesión de los hombres de Jabes de Galaad, quienes los habían robado de la plaza de Besán, donde los filisteos lo habían colgado en el día que los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Ese amor tocó al rey que estaba ahí. Y ese amor hizo que el rey buscara los restos de Saúl y le diera sepulcro, pero también sus hijos. Miren, jamás subestime el amor de una madre. Jamás. Ella puede viajar kilómetros por estar con su hijo en una graduación. Cuando una hija va a parir en el país donde esté, toma un avión y va a ver a su hija. Porque hay algo que pasa en el vientre que nosotros no vamos a conocer nunca. Estos cuerpos no los toca nadie. Estos son mis muchachos. Verso 14. Verso 13, perdón. Y David trajo de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán. Y recogieron también los huesos de los ahorcados. Verso 14. Entonces sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de su padre Sib, e hicieron todo lo que el rey había ordenado. Atención. Después de esto, Dios fue movido a misericordia para con la tierra. Después de esto, ¿de qué?
¿Qué mueve la mano de Dios? Ellos murieron y ya se había reconciliado el pacto. Pero pasaron 5 meses de algo. Porque a David no le cuentan que mueren los muchachos, sino lo que había hecho ella. Y movió al rey a buscar huesos del rey anterior, Saúl, y también lo de estos chicos que pagaron siendo inocentes. El amor de una madre trasciende, hermanos. Trasciende. Pero debo decirles que el amor de Dios Padre es aún mayor. Yo creo que Él ve a ella en esa condición y es movido a misericordia para traer nuevamente la lluvia. Porque Él allí sabía lo que iba a pasar más adelante. Su hijo también iba a ser colgado en un madero. También iba a morir el justo por los injustos. Primera de Pedro 3:8 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esta muerte fue por causa de nosotros. Ella hizo lo que pudo con su amor y sus hijos tuvieron un digno entierro. Pero el amor y la muerte de Cristo fue hecho para darnos vida eterna. Romanos 5 del 6 al 8 dice: porque mientras aún éramos débiles, aún a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cuando nosotros tomamos los caminos de Dios de una manera tan ligera, a veces algo irresponsable, debo decirlo así, tan superficial, yo quiero pensar que es que no hemos entendido lo que pasó en la cruz. David entendió lo que ella hizo. ¿Qué pasó en Calvario? ¿Qué pasó allí? A veces quisiera que Dios por un minuto nos mostrara el infierno así. Creo que ahí, mi madre, de esto nos salvó. No existe en el mundo y en el universo un amor más grande que el de Dios. Ella tuvo que dar a sus hijos porque la obligaron. Era parte de un pacto, pero Dios dio a su hijo por amor. Y eso es completamente diferente. Ella recibió lo que podía y fue honrada. Dios nos dio a su hijo para tener vida eterna, pero solo para los que creen. Esto funciona es por fe. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Perderse en dónde? ¿Perderse de dónde? De ir al infierno y arder por la eternidad. Debemos honrar a las madres cada día de nuestra vida. Amén. Pase lo que pase, mami. Pero hay que honrar a Dios también. Y le honramos a Él a través de ella. Él quiere una vida
que le honre. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Busque conmigo Juan 3:17. El versículo siguiente. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Romanos 8, versículos 35 al 38. Dice así: porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, diga conmigo, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si hay un amor que se asemeja a este, es el amor de una madre. Si su madre está lejos, llámela hoy. Si hay dificultades, Dios les va a ayudar a la reconciliación. Dios vino a este mundo para reconciliarnos con el Dios Padre. Y un hijo no puede estar enfadado con su mami. Cierre sus ojos. Padre Celestial, he dado hoy tu mensaje como me lo has entregado. Señor, que entendamos como hijos el amor de una madre. Yo soy hombre y no sé lo que significa parir, pero algo pasa en ellas, Señor. Que como hijos entendamos cuánto les amas, porque también tuviste una madre, Señor. Padre mío, bendice a las madres de esta congregación, que sean testimonios tuyos en fe, en constancia. Rispa luchó hasta el final y la premiaste, Señor, porque así es tu misericordia, que es mejor que la vida. No solamente llevó sepulcro digno sus 2 hijos, sino los otros 5, porque ahí no aparece la otra madre, Señor. Ahí no aparece la otra madre. Pero el amor de una madre trasciende amigos, primos, familias, y puede mover la mano del Rey en este mundo como el Rey del universo. Bendita sea la madre, Señor. Por favor, dale sabiduría a cada madre de esta congregación, que entienda que su primera responsabilidad está en su hogar, con su esposo y con sus hijos, porque allí te honra,
porque allí cumple la misión, Señor, de levantar hombres y mujeres para el reino de los cielos. Sabemos que no son perfectas, Señor, pero son las que escogiste para que en ese vientre creciéramos. Gracias, porque tú eres perfecto, y como eres perfecto, esa decisión que tomaste es perfecta. No pude haber tenido una mejor madre, Señor, y que cada hijo aquí lo entienda igual, porque esto no fue al azar, es un diseño divino que trasciende este tiempo y llega a la eternidad. Que no solo amemos este día, Señor, sino cada día de nuestras vidas, respetando, obedeciendo y honrando a nuestra Madre. Oh Rey de Israel, llénanos de tu amor para amar, para perdonar, para reconciliar y entender que de ti solo viene lo bueno. Oro por este tiempo que tendremos ahora, Señor, como iglesia, como tus hijos, que el amor, la alegría, que el gozo colme nuestros corazones y que al salir de aquí proyectemos de tu amor a otros y podamos ser instrumentos tuyos para que te conozcan. Gracias, Señor. Gracias. A ti sea toda gloria, honra y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén.